Hola, buen día a todos. Bueno, entonces ahora le paso a presentar a nuestro disertante de hoy, Marcelo Gersani Oviedo, que es presidente del Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Catamarca, docente investigador en el Departamento Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca e integra instituciones vinculadas a la genealogía y a la historia. Bueno, hasta aquí el sencillo currículum vitae que me envió Marcelo. Pero con la gran trayectoria que él tiene, me tomo la libertad de agregar que es miembro fundador del Centro de Catamarca, miembro correspondiente de la mayoría de los centros de genealogía de nuestro país. Ha publicado numerosos trabajos genealógicos en todas las revistas de Catamarca, del Centro de Catamarca y en varias publicaciones de otros centros. Y desde 2013 organiza cada 2 años la Jornada de Historia de la Familia y Genealogía de Catamarca, que ya va por su 6ª edición. Ha presidido la Federación Argentina de Genealogía Heráldica en el bienio 2013-2015, mandato que se prorrogó hasta 2016. Hoy hablará sobre universitarios de Córdoba y Chuquisaca en la élite de la nueva provincia de Catamarca, 1821-1828. Bienvenido, Marcelo. Muy bien, muchas gracias. Buen día, muchas gracias Celia por la presentación, que esta vez de verdad es generosa porque ya había mandado poquita nomás para no perder tiempo ahí, así que valoro ese balance. Bueno, entonces, también. Bueno, perdona la pérdida de tiempo mía. No, me refiero a que me gusta el balance también, porque es cierto que el agregado de las jornadas, ¿no? Que las hacemos cada 2 años y que a veces pareciera que por el trajín cotidiano no nos damos cuenta, y qué lindo que se valore eso desde afuera, y así que agradecido por eso. Hoy le toca al Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Catamarca participar de este ciclo de conferencias que se organiza desde la Federación. Más o menos desde enero, febrero, se fueron definiendo estas participaciones, así que desde esa fecha es que tengo el interés de representar a Catamarca y compartir con ustedes parte de investigaciones que venimos realizando. En aquel momento había solicitado hablar en este mes, justamente porque el 25 de agosto nuestro centro de Catamarca cumplió 21 años de vida, y lo que dice Celia, presidenta de la Federación, es importante porque parte del trabajo que realizamos desde el centro son las jornadas. La primera la realizamos en el año 2013, juntamente con el Congreso Nacional de Genealogía que se hizo en Catamarca, que se hizo aquí en Catamarca, y a partir de ahí, cada 2 años, fuimos trabajando en función de esas jornadas. El año pasado fueron las últimas, y bueno, es lo que nos gusta hacer. El centro lo fundamos el 25 de agosto de 2003, junto a Alicia Moreno, Antonio Ogas, Jonathan Festina, Valeria Guillamondegui, y con parte de ellos continuamos hoy trabajando, y casi todos nosotros formamos parte de instituciones y sabemos cómo es el tema de mantener viva una institución, trabajar y contar a veces con apoyos que son mínimos, y luego lograr una actividad que pueda ser enriquecedora para todos nosotros. Y en ese sentido, esta es la manera que Catamarca se adhiere también a los eventos genealógicos que se van a realizar en San Juan en el mes de octubre, y lo que voy a compartir aquí es un avance, un estado de avance de cómo va hasta ahora, y gracias a la prórroga de Guillermo podemos profundizar cómo va el trabajo hasta este momento. Quería comentarles la temática, y muchas gracias por estar. Quería comentarles la temática que había pensado para la reunión de San Juan, al ser una reunión americana. La idea era también tratar de abrir un poco el panorama en cuanto a la presentación de una temática, y el tema
que vengo trabajando hace muchos años en realidad, es el de la conformación de la élite catamarqueña. Vamos a la siguiente, Gerardo. ¿De dónde descienden los hombres que vemos brillar en nuestra época en ministerios, presidencias, cátedras y prensa? Se preguntaba Sarmiento en Recuerdos de Provincia en 1850, y uso esta frase, y la he usado también en otros trabajos en la universidad, como un disparador para preguntarnos, sobre todo, con respecto a la procedencia social, que sería un tema de investigación en genealogía, pero luego se podrá ver también otras variables para poder acceder a una respuesta a esta pregunta. Vamos con la otra. Aquí había anotado, para no olvidarme, y explicar esto. Desde hace tiempo, cuando digo tiempo, el año 1992 es un año clave en mi vida, porque en ese año, con el gusto y el interés previo que yo tenía desde chiquito por las cuestiones genealógicas, ingreso a la universidad, y en ese mismo año, por esas cosas de la vida, conozco en Córdoba a Ignacio Tejerina Carreras, a Prudencio Bustos Argañarás y a Alejandro Moyano Aliaga, que son los referentes de la Escuela Genealógica de Córdoba, y en esa línea me ascribo, digamos, para poder pensar, investigar y poder producir en función de ese conocimiento. Entonces, a mí me interesa que ustedes que me escuchan ahora conozcan cuál es mi campo de interés, cómo se conforma la sociedad, la élite catamarqueña, desde el proceso fundacional de Catamarca, que es un proceso atípico, que arranca en 1558, podemos decir que cierra en 1683, pero otro día hablamos de eso, hasta el siglo XX. Entonces, en distintos trabajos que realicé y en otros que tengo previsto hacer, vamos viendo cómo la descendencia de los vecinos fundadores de las ciudades en este proceso histórico, Londres, San Fernando de Catamarca, van a tener, los vecinos fundadores y su descendencia van a tener presencia en las cuestiones vinculadas con la élite y el patriciado y los sectores dominantes, que van a ser conceptos que podemos conversar un poquito sobre eso. La que sigue, Gerardo, por favor. Aquí me interesaba anotar un concepto que son varios, y desde el vamos, definir, al igual que definir familia, definir élite, definir sectores dominantes, incluso clase alta, patriciado, que pueden ser conceptos que nosotros usamos en nuestros trabajos. Yo sigo a varios autores. Me gusta Garavaglia, Garavaglia es un historiador social. En el año 2009, él escribe que el concepto élite se refiere a un sector que no solo ostenta una posición social dominante, sino que también posee fuerte relevancia económica y ejerce sólidas funciones de poder. Esto, cuando uno presenta un trabajo, ustedes tienen que tener en cuenta que en el título tiene que haber conceptos que luego uno en la ponencia o en el artículo los tiene que desarrollar. ¿Desde qué lugar estoy parado yo para hablar de élite? ¿Qué quiero decir cuando digo tal cosa, ¿no? Entonces decir, bueno, ese es el tema, es uno de los temas que me quita el sueño, ¿no? Porque cuando pensamos quién es élite, hoy, en la actualidad y en el pasado reciente, cómo se van conformando estos grupos, ¿no? Es un tema que a mí particularmente me interesa. La siguiente, por favor. En la que sigue, ahí vamos, Gerardo. Aquí sigo un concepto de Prudencio Bustos Argañarás, que en el año 1998 escribe él que la sangre heredada, los méritos militares, los estudios superiores, y esto lo subrayo porque por ahí, por esa línea va a ir la exposición de hoy, los hábitos sacerdotales, los cargos políticos, el matrimonio, los bienes raíces y la fortuna, han obrado como elementos condicionantes de la pertenencia a la clase patricia. En esa línea es que me interesa que pensemos que lo que vamos a conversar esta mañana con ustedes, compartir,
tiene que ver condicionantes de la pertenencia a la clase patricia. Bueno, ahí están las características. Lo que importa, que los estudios superiores es un tema que lo vamos a trabajar ahora. Otro concepto que vamos a trabajar es el que sigue, por favor, sí, el de red social. Aquí hay varios autores, por ejemplo, Zacarías Mutuquias, Francisco Pérez García, que trabajan, Cristina López para Tucumán, que trabajan constantemente el concepto de red en sus investigaciones. Aquí yo anoté que Pérez García en el año 2006 afirma que red social es un concepto textual del autor, heredado de la sociología y que sirve al historiador como herramienta de trabajo para reconstruir el conjunto de relaciones sociales que un individuo lleva a cabo a lo largo de su vida. Los mencionados lazos y vínculos sociales están sustentados, por la consanguinidad, el clientelismo, el parentesco ficticio, la alianza y la amistad. Esto a su vez abre un panorama de conceptos que nos pueden llevar muchas horas explicar o tratar de conversar sobre eso. Algunos de esos conceptos nosotros los manejamos en nuestras investigaciones, pero aquí quiero dar la idea de red para que luego se pueda entender por dónde va la idea de mi trabajo. El que sigue, Gerardo, por favor. Ahí planteamos nuestro objetivo. Acá lo digo así como cortito, pero a la hora de concretarlo es más complejo, ¿no? Nuestro objetivo es reconstruir las biogenealogías y la proyección política de un grupo de antiguos estudiantes de las universidades de Córdoba y Chuquisaca durante el proceso de organización del Estado provincial catamarqueño, conocido también como de autonomía provincial. El periodo que nos interesa está comprendido entre 1820, que es cuando se inicia ese proceso autonómico, ya enseguida conversamos un poquito sobre eso, y el año 1828, en que se disuelve el cabildo de la ciudad de San Fernando de Catamarca. Entonces, pensemos que la institución más importante de gobierno que está presente en todas nuestras ciudades, en las ciudades que casi todos nosotros habitamos actualmente, han tenido cabildo desde la fundación de la ciudad. Recuerden aquella premisa de que no podía existir ciudad sin cabildo, pero podía existir en algunos casos cabildo sin la ciudad. Esa idea de tiempo epocal, digamos, recordemos que época quiere decir entre paréntesis, ¿no? Cuando uno dice en una investigación, y a todos nosotros nos cuesta muchísimo delimitar una investigación, desde cuándo hasta cuándo, aquí el año 1820 va a ser un año clave, porque en lo que luego va a ser la República Argentina, el año 1820, que desde Buenos Aires podemos pensar en la anarquía del año 20, desde las provincias se puede pensar en otra realidad política que ya la vamos a decir en un ratito, conversar en un ratito, hasta 1828, que no es un año caprichoso, sino que es un año en que desaparece esa institución fundante de Catamarca. La que sigue, por favor, Gerardo. Aquí usamos una palabra que puede ser un poco compleja, pero es muy, muy simple, el método prosopográfico, que lo que busca es la confección de biografías colectivas, ¿no? Entonces, si asociamos el concepto de red, que lo hemos planteado hace rato, vamos a tratar de buscar vínculos entre personas. Ese va a ser el objetivo principal, y establecer esas redes que se van dando, que pueden ser de familia, amistad, compadrazgo. Ahí en el texto está anotada más o menos cuáles son las ideas, y vamos a ir viendo cómo yo no voy a lograr responder a todo esto, pero sí me interesa que a ustedes les quede la idea de que se puede hacer y que es necesario lograr esos vínculos para establecer, para acercarnos a la comprensión de este pasado histórico, ¿no? Porque nosotros cuando realizamos una actividad, una producción y una investigación genealógica, estamos reconstruyendo un pasado, ¿no? Lo mismo que hacemos desde la historia también. Gerardo, la que sigue, por favor. También en la que sigue, ya cuando Gerardo la pase, también hablo del método prosopográfico, que, a ver, voy a guiarme yo de la mía, que es muy útil para el estudio de las élites, ¿no? Entonces,
ese método prosopográfico que busca abarcar esa biografía colectiva, necesariamente tiene que dedicarse a la construcción o reconstrucción de redes, los circuitos, las redes de sociabilidad que se forman en determinadas sociedades, ¿no? Entonces, esto les puede sonar así como muy teórico, pero es interesante como para que tengamos un marco en el cual poder intentar comprender las cuestiones que vamos a trabajar ahora. Sí, Gerardo, la que sigue, por favor. Aquí está el listado de 25 universitarios que vamos a trabajar en esta mañana. ¿Quiénes son ellos? O sea, ¿por qué están acá estos 25? Lo que hicimos fue un rastreo que nos llevó mucho tiempo de investigación, de ubicar en quienes ocuparon espacios de poder, primero ubicar ese conjunto de miembros de la élite política, y de ese conjunto de miembros de la élite política que va de 1820 al 28, determinar quiénes cursaron en estudios en la Universidad de Córdoba y en la Universidad de Chuquisaca. Quería decir esto, esta mañana pensaba, para que no genere confusión. No quiere decir que no había otros universitarios en Catamarca en ese momento. Lo que este listado quiere decir es que lo que hemos ubicado en los espacios de poder a través de la documentación y fueron estudiantes universitarios son ellos. Aclaro también que cuando digo estudiantes universitarios no me refiero solamente a quienes se graduaron con distintos títulos, sino también a quienes cursaron en un periodo. Hay el caso de Gregorio José González, que está ahí en la lista, que por razones de salud, él tuvo que volverse de Córdoba a Catamarca. Aquí se dedicó al comercio, continuar con el trabajo de su padre. Los González, los de Córdoba y los González de Catamarca han sido comerciantes muy exitosos y ricos para el promedio de la época. Él tuvo que cortar su estudio universitario en 2 años estuvo en la universidad, y también en ese sentido es interesante pensar que no hay que descartarlo porque había adquirido conocimiento universitario, a diferencia de otros que no habían participado de ninguna actividad universitaria. Gerardo, la que sigue, por favor. De esos 25 que había puesto en el listado, 3 fueron universitarios en Chuquisaca. 2 de ellos, Ángel Mariano Toro y Manuel Toro, habían nacido en Chuquisaca, y luego, por motivos políticos que ya los comentaré rápido, participaron en Catamarca en este tiempo que nos interesa. De hecho, Ángel Mariano Toro va a ser el escribano que firma el acta de la autonomía de Catamarca, que es un evento histórico importante para nosotros. La que sigue, Gerardo, por favor. De estos universitarios en Chuquisaca, uno de ellos fue Manuel Navarro. Manuel Navarro pertenecía a una familia de varias generaciones aquí en el Tucumán y en Catamarca en particular. Pertenecía al linaje Navarro de Velasco, eran descendientes de Juan Ramírez de Velasco, fundador de La Rioja, y ese no es un dato menor también para entender el posicionamiento social y luego también económico que va a tener la familia, y por eso Manuel puede viajar desde Catamarca a Chuquisaca para obtener allí el título de bachiller. Había notado algunas cosas ahí tendientes a pensar en esto de la biogenealogía. O sea, cuando hablamos de biogenealogía, hablamos de genealogía, redes familiares, y también qué hicieron ellos, ¿no? Para que no sea solamente un mero listado de nombres. Está el tiempo vital de 1789 a 1852, fue cabildante desde el año 1820. Pensemos que cuando ya hablemos un poquito enseguida del proceso de autonomía de Catamarca, a partir de ahí empieza a languidecer el cabildo. Es una institución interesante. Con Javier Verdini trabajamos en un proyecto donde vemos cómo a partir de 1821, cuando la autonomía de Catamarca genera la existencia ya del poder ejecutivo, legislativo, provincial, un gobernador va a convivir con un cabildo, que es la parte que a mí me interesa mucho, porque cómo eran esos roces y qué
y qué prestigio y qué situación tenía cada una de esas instituciones, ¿no? Porque pensemos que el cabildo era el espacio más importante al que podían acceder los vecinos, luchaban por ello, hasta mataban por ello, ¿no? Hasta se producían situaciones de violencia para ocupar esos espacios de poder. Y luego, cuando aparece en la provincia de Catamarca, cuando ya existe un poder ejecutivo, legislativo, judicial, la asamblea, por ejemplo, la sala de representantes, la legislatura, va a dar pie a que eso vaya nivelándose con el cabildo y cabildantes renuncien al cabildo para ocupar cargos como legisladores, ¿no? Como diputados. Entonces, es interesante ver esa convivencia de una institución de varios siglos versus una nueva institución, como es principalmente una provincia, con la organización propia de una provincia, ¿no? Bueno, Navarro ha sido gobernador de Catamarca, no se ve el año ahí, pero lo es hasta 1852, él va a ser gobernador hasta que termina el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Manuel Navarro va a ser el padre de Octaviano Navarro, otro gobernador que se lo recuerda en Catamarca. La que sigue, Gerardo, por favor. Aquí tiro este tema y lo dejo anotado acá con respecto a la limpieza de sangre. Dice Luis Liramón, experto en el tema, que las informaciones de limpieza de sangre alcanzaron su mayor significación en las universidades, seminarios y colegios mayores de la América Española. En sus constituciones establecen el Estatuto de Limpieza de Sangre como requisito para asentar las matrículas de estudiantes, nombramientos de autoridades y catedráticos y otorgamientos de grados universitarios. Y en el extenso listado de universidades en las que esta situación se daba, menciona a las de Chuquisaca y Córdoba. Es decir, que nosotros desde el vamos, me interesa que partamos de la noción de que todos los estudiantes que vamos a trabajar ahora presentaron esta documentación en sus universidades. Hoy nos puede parecer obviamente una cuestión compleja de comprender, pero en ese momento, y le podemos dedicar luego un tiempo, incluso un tiempo de investigación también. Entonces, Liramón da un extenso listado de universidades y menciona a Córdoba y Chuquisaca. Lo que quiero decir es que Javier me decía que tenía conocimiento de que se habían perdido muchos expedientes de esto, porque pensemos que era un trámite tan normal como hoy presentar, no sé, yo me acuerdo cuando me inscribí, llevé fotocopia de mi documento de identidad, supongamos, ¿no? Entonces, esto era parte de ese expediente. Hoy a nosotros nos parecería un documento exquisito, ¿no? Para nuestras investigaciones, pero se ha pasado, esto sucedió durante muchos años. Hay una charla muy interesante de Jaime de Salazar y Hacha que la leí en función para preparar este tema, y esta charla él la da, supongamos que a principios del siglo XXI. Entonces él dice, parece una locura pensar que hace 150 años nuestros antepasados, para ingresar a la universidad, hasta hace 150 años debían presentar este estatuto de limpieza de sangre, que después podemos conversar un poquito sobre eso. Sigamos, Guillermo, Gerardo, por favor. Esta cuestión de los patronos lo traigo acá porque a partir de ahora me interesa que vamos pensando cómo era la vida de estos estudiantes, tanto en Córdoba como en Chuquisaca. Para Córdoba, el doctor Silvano Benito Moya ha realizado estudios valiosísimos con respecto a la universidad en general, al estudiantado, cómo se organizaba, dónde vivían en Córdoba quienes no eran cordobeses. Es un trabajo, los trabajos de Silvano son riquísimos en ese sentido, y a nosotros nos iluminan para estos temas puntuales. También el doctor Silvano Benito Moya junto a la doctora Daisy Rípoda Ardanaz han publicado un libro valioso sobre los estudiantes en Chuquisaca, cómo eran los estudiantes que desde el Río de la Plata viajaban a Chuquisaca, desde lo que hoy es Argentina, Uruguay, Paraguay, porque todo era el Río de la Plata en algún momento, pero en realidad cómo era el viaje de los que vivían cercano a nuestras ciudades o desde nuestras ciudades para poder viajar a Chuquisaca, lo que implicaba el viaje y las cuestiones relativas para el siglo XVIII particularmente. Entonces, este tema yo lo abordo en mi investigación porque
es una institución, el patronazgo, que Silvano define como aquella en la que ciertas personas se instituían como responsables de velar por el bienestar del colegial que tenían a su cargo, asistiéndolo en todo lo que fuese, en todo lo que necesitase fuera de las obligaciones universitarias. Y en nuestro caso, la que sigue, Gerardo, por favor, en nuestro caso hemos ubicado en nuestro listado algunos estudiantes que tenían padrinos en Córdoba. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque justamente a partir de estos vínculos de padrinazgo, estamos empezando a armar estas redes. Pedro Antonio Bazán, que es uno de nuestros estudiantes, tenía por patrono a Santiago Bravo, que estaba casado con una prima hermana de Bazán en Córdoba. Por otro lado, el patrono de Pedro Alejandrino Centeno, que era otro de nuestros estudiantes, fue su primo tercero, Bernardino Cáceres. Bernardino Cáceres era hijo de una Vera y Aragón de Catamarca. Cáceres, para que lo ubique la gente de Córdoba, era padre, entre otros, de Tránsito Cáceres de Allende, tan vinculada a la cuestión de beneficencia en Córdoba y a hospitales particularmente. Por otro lado, Francisco de la Mota Botello también tuvo por patrono al mismo Bernardino Cáceres, el anterior, que era primo hermano de la madre de Mota. Y aquí ya vamos pensando en estos vínculos familiares que se van dando. Por otro lado, Marcos José González, otro de nuestros estudiantes, tuvo por patrono a su tío carnal paterno, Felipe Antonio González, que era hermano de su padre. Y para que lo ubiquemos, y solamente casi como un dato de color, Felipe Antonio González era cuarto abuelo de las escritoras Victoria y Silvino Campo. González, Felipe, importante comerciante de Córdoba, hermano de Antonio, que va a ser un importante comerciante de Catamarca. Felipe se casa 2 veces, la primera vez se casa con una Arias de Cabrera y la segunda se casa con una Vélez Arfield. Y su hermano, Antonio, el padre de Marco José va a ser hermano de María Salomé González y Espeche, que va a ser la esposa de Nicolás Avellaneda y Tula, y van a ser los abuelos, por otro lado, del presidente Nicolás Avellaneda, y bueno, y lógicamente antepasado de nuestra querida Celia. Sigamos, por favor. Entonces, como síntesis de ese tema, de lo manifestado anteriormente, observamos que en todos los casos el patrono tiene parentesco por consanguinidad o por afinidad con el estudiante. Nosotros pensemos, en el siglo XVIII, quizás yo lo pienso mucho desde Catamarca, quienes están en otras ciudades como Córdoba, Buenos Aires o Tucumán lo pueden ver en perspectiva distinta, pero nos da la idea de que Catamarca, tan alejada de los circuitos y de las rutas que llevan a lugares, esta situación de viajar, que era una cuestión traumática también, ¿no? Porque pensemos en la cuestión de seguridad, muchas situaciones se daban en los caminos, ¿no? Porque uno hoy dice rápidamente, los diputados viajaron, por decir, a Tucumán en 1816, desde distintas ciudades, pero había que hacerlo al viaje, ¿no? Y también cuestiones vinculadas no solo a la seguridad, sino también a la salud de quienes lo hacían, ¿no? Entonces, es interesante pensar eso, y por eso también la figura del patrono adquiere es significativa, porque lo está asistiendo en todo lo que puede. Y estamos aquí hablando de gente que económicamente podía hacer el viaje, pero también necesitaba ese apoyo y esa contención en las ciudades donde ellos se radicaban para estudiar. Gerardo, por favor. Sí. Bueno, por la cuestión genealógica es necesario que digamos que Pedro Antonio Bazán fue el abuelo paterno de Neófita Bazán, que se casó con el doctor Pelagio Beluna, que fue vicepresidente de la República Argentina. Ustedes saben que Pedro Antonio Bazán pertenece a la familia Bazán y Cuéllar, que se funda en Córdoba, con el casamiento de Pedro Bazán y Cuéllar con una Moyano Cornejo. A partir de ahí, la descendencia se hace muy numerosa y con figuras algunas que son conocidas, pero la rama de Bazán que pasa a Catamarca se casa con una segura de una familia que participa en la fundación de Catamarca. Y ustedes saben que Neófita Bazán, hermana de Pedro, el ingeniero Pedro Antonio Bazán,
que es autor de un libro que se llama, un libro titulado Severa Villafañe, por esta cuestión que se vincula Severa con Juan Facundo Quiroga. Cuando lo tengo el libro ahí a mano, ese libro que se edita hace muchos años, por la década del 30 del siglo XX, en la solapa del libro se lo presenta al ingeniero Bazán, que es nieto de Pedro Antonio, de nuestro estudiante, se lo presenta como, dice, el que escribe dice, y de los últimos descendientes del conquistador Juan Gregorio Bazán. En realidad no tiene nada que ver con esos Bazán. A esta línea se la confunde como si fuese que forma parte de la descendencia de Juan Gregorio Bazán y pertenece, como dije, a unos Bazán que son más nuevos, ¿no? Son siglo XVIII, una familia distinta. Sí, Gerardo, sigamos, por favor. Bueno, aquí utilizo un concepto que en la historia política, que yo no me meto tanto en la historia política, pero tomo algunos de estos conceptos porque me permiten a mí ordenar la información, porque como me interesa a mí el poder que se distribuye en redes familiares, desde la fundación de la ciudad hasta prácticamente hoy en Catamarca, es decir, es interesante leer también lo que la ciencia política aporta en ese sentido. Y por eso es que tomo el concepto ese de elencos del poder, que se refiere a quienes conformaron listados ocuparon cargos en la política catamarqueña, como en el Cabildo, en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, integraron también comisiones, bueno, muchos de ellos integraban la legislatura y a partir de ahí conformaron comisiones, como lo vamos a ver enseguida. Entonces, para que organicemos un poco, vamos a trabajar con 25 estudiantes y vamos a ver qué hicieron ellos una vez que estudiaron en la Universidad de Chuquisaca y de Córdoba y luego cuando se radican aquí en Catamarca. Sigamos, Gerardo. Bueno, acá digo eso justamente, nos interesa ver qué pasó con esos universitarios y su inserción en la élite política catamarqueña, guiándonos digamos, poniendo el ojo en ellos, que eran quienes estudiaron en la universidad. Sigamos. Aquí ya entramos en la cuestión cronológica, no va a ser tan cronológica, pero van a ser como hitos que vamos a ir tocando. Ustedes saben que cuando en el año 1820 se disuelve el poder central en Buenos Aires con la caída del director supremo y la disolución del Congreso, ese mismo Congreso que se había reunido en Tucumán en 1816 va a pasar a Buenos Aires al año siguiente y se va a disolver en el año 1820. Se produce una crisis que los historiadores, algunos historiadores y en determinada época se ha llamado la anarquía del año 20, y es a partir de ahí cuando Catamarca y las ciudades del interior quedan libradas a tomar sus propias decisiones porque el poder central, que sería como si hoy desapareciera, no tendríamos presidente de la nación, el poder central desaparece y entonces las ciudades del interior quedan libradas a tomar sus propias decisiones. Y en ese momento Bernabé Araoz, que era el gobernador de Tucumán y era gobernador de la provincia de Tucumán, que se había formado en el año 1814 con las jurisdicciones de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, es decir, que en el año 1814 hasta el 20, cuando decíamos provincia de Tucumán, no pensábamos en la provincia de Tucumán actual, sino en una jurisdicción mayor integrada por Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. Entonces, cuando cae el poder central, Araoz convoca a las ciudades que integraban su provincia para que envíen diputados. Es decir, Catamarca y Santiago del Estero eran ciudades subalternas de Tucumán, que era la cabecera, ¿no? Entonces, en ese momento, Santiago del Estero rápidamente, cuando empieza el año de 1820, se va a separar de este intento de organización de Araoz, proclama su autonomía en el año 20, y Catamarca, que todavía no tenía una opinión sólida con respecto a cómo era este tema de separarse, porque separarse implicaba hacerse cargo de una nueva vida política, ¿no? Como provincia. Por eso es que el título de esta
ponencia se llama, habla de la nueva provincia de Catamarca porque así fue el nombre que se le dio en el reglamento constitucional de 1823, porque era una nueva instancia en la vida política catamarqueña. Bueno, cuando Catamarca tiene que enviar diputados a Tucumán, para esa República del Tucumán, elige a Pedro Ignacio Acuña, a José Antonio Olmos de Aguilera, y más tarde lo elige Agustín Colombres Tames, que va a ser hermano de José Eusebio Colombres, diputado por Catamarca al Congreso de Tucumán en 1816. Y ahí anoto que tanto Acuña como Colombres son dos de los estudiantes que nosotros tenemos en nuestro listado. Entonces la idea va a ser ir mostrando qué hicieron estos estudiantes universitarios una vez que se radicaron acá. Sí, Gerardo. Había nombrado a Olmos de Aguilera, que era el segundo, que no estaba en negrita porque no pertenece a la lista de estudiantes, pero sí me pareció interesante mencionar que dos hijos de José Antonio Olmos de Aguilera, que para la historia de Catamarca es una personalidad interesante porque Olmos de Aguilera fue el diputado por Catamarca a la Junta Grande de 1810 en Buenos Aires, luego de los sucesos porteños de mayo de 1810. Y me parece interesante compartir con ustedes que dos hijos de Olmos de Aguilera fueron estudiantes universitarios en Córdoba, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿por qué no estudiaron todos si podían hacerlo? Pero hay que ver las situaciones particulares de cada uno y no es que porque Olmos de Aguilera no haya estudiado en la universidad no le interesaba la cuestión universitaria. Por eso traigo a colación que dos de sus hijos fueron estudiantes universitarios. Gerardo. Y aquí, lo había adelantado recién, Agustín Colombres Tames era hermano de José Eusebio Colombres, que también fue egresado por Córdoba y diputado por Catamarca al Congreso en Tucumán de 1816. Ustedes saben que los Colombres, tanto Agustín como José Eusebio, son los hermanos de Ambrosio Colombres, que se casa con una González, que ya hemos hablado de ellos un poquito y luego hablaremos un poco más. Sí, Gerardo. Aquí hay un tema, habíamos dicho recién, República del Tucumán 1820, esa dependencia de Catamarca con respecto a Tucumán va a durar hasta el 25 de agosto de 1821, que es cuando se declara la autonomía de Catamarca. Quizás para varios de ustedes el tema no les diga mucho, porque las trayectorias de las provincias han sido distintas, y para Catamarca puntualmente, y también para Santiago del Estero, la cuestión de la autonomía es un evento muy, muy fuerte, muy significativo, porque implica, como les vengo repitiendo, la separación de una jurisdicción mayor para transitar un nuevo camino como provincia, lo cual implica una cuestión económica importante, ¿no? Para no tener que depender de nadie y poder ser una provincia autónoma. Catamarca no lo ha conseguido casi nunca en la historia, pero es un tema interesante para pensarlo incluso hoy con la cuestión del federalismo y otros temas que no vamos a profundizar. Pero, ¿qué pasa? Bernabé Araoz, que era el gobernador de la gran provincia de Tucumán, donde estaba Catamarca, tenía un gran enemigo, que era Martín Miguel de Güemes. Martín Miguel de Güemes, que ya todos sabemos de su obra y a quien considero también uno de los padres de la patria. Güemes y Araoz tenían un amigo en común que se llamaba Manuel Belgrano, pero ese amigo en común no lograba del todo limar las asperezas que tenían, porque había cuestiones de reclamo. Güemes decía que Araoz no hacía todo lo posible por apoyarlo en su defensa del norte, ¿no? Del avance del avance realista. Entonces, había cuestiones personales, incluso que eso no tenían mucha solución. ¿Y qué pasa en este tiempo histórico? Güemes va a invadir Catamarca con la idea de que Catamarca se separe de Araoz, de su enemigo Araoz, y adquiera una vida propia como provincia, y allí va a instaurar una forma de gobierno que es original para Catamarca, lo ha sido antes y después de este triunvirato güemesiano, como yo le llamo. Y ustedes saben que Francisco de la Mota, Pío Isaac Acuña y Gregorio José González, que son puestos por Güemes para que gobiernen Catamarca,
conforman este triunvirato, y dice Acevedo en unas memorias que escribe: sujetos distinguidos de los 3 partidos más considerables de Catamarca. Bueno, esos sujetos distinguidos, los 3 fueron estudiantes universitarios y están en el listado que nosotros trabajamos. Al margen de esto, un tema que a mí me interesa particularmente es la cuestión de los bandos políticos y los bandos familiares que se van a dar en Catamarca, incluso antes de la Revolución de Mayo, porque pude advertir ahí grupos que se van armando, sobre todo para luchar por espacios de poder en el Cabildo, y me interesa este triunvirato al cual la historiografía catamarqueña le dio poquita importancia, pero a mí me parece que es un dato muy interesante. ¿Por qué? Porque la familia Mota, la familia Acuña y la familia González constituían grandes grupos políticos familiares, ¿no? Entonces, es muy interesante. Ojalá que tenga tiempo de contar algunas cosas sobre ellos, pero ellos han tenido acercamientos y choques, acercamientos afectivos, digamos, y también choques, y hasta incluso casamientos entre esas casas. Sigamos, Gerardo, por favor. Aquí, este es un documento importante para nosotros, es lo que nosotros conocemos como el Acta de la Declaración de la Autonomía de Catamarca, el 25 de agosto de 1821, luego de un proceso complicado en el cual estaba el triunvirato anterior que les mencioné, estaba la figura de Güemes, el Cabildo de Catamarca, con un cabildo abierto donde había un poco más de 50 vecinos, se reúnen y deciden separarse de Tucumán. No me voy a extender en esto porque el tema es larguísimo, pero aquí se separan de Tucumán, y este es un momento importante porque a partir de ahora se inicia el tránsito de Catamarca como provincia. ¿Y qué pasa en esta reunión? Cuando termina este cabildo abierto, que fue el sábado 25 de agosto de 1821 a las 3 de la tarde, yo siempre fantaseo y yo digo, si la reunión empezó a las 3, calculo que a las 5 habrá terminado y ya Catamarca se había separado de Tucumán y había empezado un proceso complejo. Pero, ¿qué tiene de interesante este día, entre muchas cosas? Es que aquí se resuelve que Nicolás de Avellaneda y Tula, el abuelo del presidente Nicolás Avellaneda, sea el primer gobernador de Catamarca. Ustedes saben que la fuente, el documento, primero que nunca utiliza el término autonomía. Autonomía es un concepto de la historia política cultural posterior en la segunda mitad del siglo XIX, para referirse a eventos de la primera mitad del siglo XIX. Aquí se habla de independencia, separación de Tucumán en ese sentido. Pero un dato solamente de color. En ningún momento se dice y se elige gobernador de Catamarca Nicolás de Avellaneda y Tula. Solamente se dice que, como Avellaneda era el teniente de gobernador de Bernabé Araoz acá, solamente se resuelve que él siga siendo el gobernador. No dice que siga siendo el gobernador, dice que siga en sus funciones para evitar mayores conflictos, ¿no? Entonces, es interesante esa figura, porque si bien la historia lo reconoce como el primer gobernador de Catamarca y va a ejercer como tal, este documento no lo dice claramente. Dice, ya que Avellaneda es el teniente de gobernador, y bueno, que siga en sus funciones, solo que ahí Avellaneda ya rompe con su dependencia con Bernabé Araoz, con Tucumán, y luego inicia el tránsito como gobernador ya de una provincia autónoma, de una provincia independiente, de una provincia separada de Tucumán. Sigamos, por favor. Bueno, aquí el listado obviamente va a estar cortado también de nuevo, pero ahí les quería mostrar que le hablaba justamente recién de la Declaración de la Autonomía de Catamarca, y quería contarles que en el acta, que son 50 y poquito más de vecinos, ubicamos 13 estudiantes de los nuestros, de los estudiantes universitarios que nos interesan, 11 de Córdoba y 2 de Chuquisaca. Allí está el listado, no sé si lo ven completo ustedes, pero está Tadeo Acuña, Pío Isaac Acuña, José Antonio Barros y Villafañe, Pedro Antonio Bazán, Marco José González, Francisco Regismalde, José Manuel de la Mota Botello,
Eusebio Gregorio Russo, Pedro José Seguri Cubas, su hermano Gregorio, Gregorio de Sosa y Valle, Manuel Toro y Ángel Mariano Toro. La que sigue, Gerardo, por favor. Aquí yo solamente quería hacer un ejercicio de ver qué apellidos se repetían y quiénes figuran. Allí vemos un grupo, el de los Acuña, integrado por Tadeo y Pío Isaac Acuña, hermanos ellos, hijos de Francisco de Acuña, que ha sido un hombre importantísimo en la vida cultural, en la vida, perdón, económica, política, sí, y también cultural, porque sus hijos han realizado aportes valiosos también. La familia Acuña tiene una caracterización muy especial en los estudios históricos y genealógicos de Catamarca. Josefina Acuña, miembro de nuestro centro, pertenece de hecho a esta familia. Ella desciende de la línea de Pío Isaac. Hay dos grandes grupos de descendientes de los Acuña, los de Tadeo y los de Pío Isaac. Y Eusebio Gregorio Russo, ustedes lo ven en ese listado porque su madre, Clara Acuña, era hermana de Tadeo y Pío Isaac. Eusebio Gregorio era sobrino de Tadeo y Pío Isaac, y tenían tan poca diferencia de edad que los tres estudiaron juntos en Córdoba. Clara era la mayor, Tadeo y Pío Isaac se acercaban en edad a su sobrino Eusebio Gregorio. Los Seguri Cubas, otra familia que me interesa trabajar, Gerardo Flores ha publicado el estudio genealógico sobre la familia Segura, Pedro José y Gregorio Segura, que figuran en nuestro listado de estudiantes. Pedro José ha sido gobernador de Catamarca en tiempos en que Fray Mamerto Esquiú va a pronunciar el Sermón de la Constitución en 1853. Es decir, me interesa ir viendo qué rastros fueron dejando estos estudiantes universitarios en esta ciudad y su jurisdicción, que no tenía, bueno, obviamente primero no tenía universidad propia, ¿no? Pero también la posibilidad de estudiar en una universidad estaba reducida, ¿no? Solamente a un grupo. Entonces, sí, bueno, quienes pudieron hacerlo, ¿cómo se nota esa formación académica aquí? Esa sería la idea. Y los Toro, ambos nacidos en Chuquisaca, aquí lo había visto, no sé si seguirá presente Augusto Balivián, que ha dado una conferencia magnífica sobre la familia Toro, familia que yo venía trabajando, y aquí se da una situación especial que quería decirlo en voz alta para que la tengamos siempre presente. Yo venía trabajando silenciosamente sobre los Toro, muchísimo y apasionado. Javier lo sabe porque le compartí a él borradores, hasta que me entero que en la Academia Genealógica de Charcas se daba una conferencia sobre los Toro, y bueno, Augusto había trabajado toda la documentación. Yo podía acceder a través del archivo de Bolivia viendo toda la documentación. Ahora, gracias al profesor José Gallo, que está aquí presente y ahora está viviendo en Europa, me ha pasado documentación que ha adquirido en el archivo también sobre los Toro, así que estoy fascinado con ese tema. Toro, capaz que no lo pueda decir hoy por el tiempo, pero Toro ha sido Ángel Mariano ha sido un personaje atípico y original para Catamarca. Ya diré un poquito de eso. Gerardo, la que sigue, por favor. Aquí ya iba tomando casos de temas que fui trabajando. Ustedes saben que en agosto de 1821 se declara la autonomía de Catamarca, pero el 17 de octubre, agosto, septiembre, octubre, o sea, poco menos de 2 meses después, un golpe de Estado va a derrocar al primer gobernador de Catamarca, Avellaneda y Tula, y en ese momento Ángel Mariano Toro, a quien se lo acusaba de pertenecer a la camarilla de Avellaneda, se decía que era íntimo amigo, es separado del cargo de escribano que tenía en ese momento. De hecho, Ángel Mariano Toro, como les dije, había firmado el acta de la autonomía de Catamarca, y en su lugar es puesto Francisco Regismalde, cordobés, que residía aquí en Catamarca, y ambos, Toro y Malde, son estudiantes que están en nuestro listado. Y en ese momento, a la hora de empezar a ordenar el poder, una vez que Avellaneda es apartado del mismo, alcalde de primer voto va a ser elegido Manuel de la Mota Botello, y un cabildo abierto el 26 de octubre elige gobernador a Francisco de la Mota. Los hermanos Mota pertenecen desde luego a nuestro grupo de estudiantes. Hay
un excelente trabajo de Prudencio Bustos Argañarás, publicado en la revista de Catamarca sobre la familia Mota Botello. A ese trabajo me remito también. Y hay un estudio interesantísimo de Federico Mazzini, que ha estudiado las generaciones portuguesas de los Mota, las anteriores a la radicación de Francisco de la Mota en Santa Fe, pero esos trabajos sirven para contextualizar de quiénes estamos hablando, ¿no? Por eso, yo cuando veo un trabajo de este tipo, yo no quiero que ustedes vean solamente nombres, yo quiero que ustedes vean detrás quiénes son para poder estar en un listado de estas características, ¿no? Porque son estudiantes universitarios que pertenecen a un grupo reducido de gente que puede costear un viaje, una estadía de muchos años y una formación académica. Igual que hoy. Sigamos, por favor, Gerardo. Bueno, esta es la firma de Eusebio Gregorio Russo, de quien no se ha, bueno, no esperaba ubicar un retrato de 1800, él muere en 1827, pero quería mostrar un registro de él, y este es la firma que figura en el acta del 25 de agosto de 1821. Bien, ya Russo en el poder, bueno, lo tendría que haber dicho anteriormente, Russo va a suceder en el gobierno. Luego los Mota Botello lo habían derrocado a Avellaneda, pero luego Avellaneda, un poco más débil, va a volver al poder para renunciar en marzo de 1822. Miren, el primer gobernador de Catamarca duró desde agosto del 21 hasta marzo del 22, y en el medio un golpe de estado de unas semanas. El primer gobernador de la autonomía de Santiago del Estero, luego de la autonomía, el primer gobernador, Juan Felipe Ibarra, va a durar desde 1820 hasta 1851, con algunos interregnos donde el gobernador que se ponía pertenecía a la línea política de Ibarra, ¿no? Entonces, o sea, más de 30 años versus poquitos meses que dura Avellaneda. Avellaneda renuncia, y en la renuncia dice que el peso del poder lo agobiaba tanto que ya no podía resistir. Piensen ustedes lo complejo políticamente que fue esto. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema porque sería muy largo, pero les quería contar que la primera legislatura que organiza Eusebio Gregorio Russo va a estar conformada por estudiantes de las universidades que nosotros estamos trabajando. Acuña, Acevedo, Centeno, Mota Botello, Seguri Cubas, Navarro y Burgo. La que sigue, por favor. De esos integrantes, 6 estudiaron en Córdoba, salvo José María Burgo, que había nacido en Galicia. Aquí ya llegó joven, grande, se radica en Catamarca, pero me interesa que tengamos en cuenta que de ese listado anterior, que va a dar forma a la primera legislatura de Catamarca, de sus 7 integrantes, 6 estudiaron en una universidad, estudiaron en la universidad. Sigamos, por favor. Bueno, en cuanto al reglamento constitucional, que va a ser otro de los puntos importantes de Russo como gobernador, Russo va a organizar la primera legislatura y luego va a sancionar, esa legislatura va a sancionar el primer reglamento constitucional, que va a ser la base de la organización política de Catamarca. Ese reglamento va a ser importante. ¿Por qué? Sigamos, Gerardo, por favor. Presentado ese reglamento, bueno, acá puse la carátula del mismo a modo de ilustración. Sigamos, por favor. Este listado, al igual que la primera legislatura, también me interesó mostrarlo porque aquí aparecen Pedro Seguri Cubas, Manuel Antonio Acevedo, Mota, Navarro, Neirot, Burgo, Centeno. Aparecen también Molina, Rivas de Lara y Agote, que no estudiaron en las universidades que nos interesan ahora, pero todos ellos participaron de la comisión redactora del primer reglamento constitucional. Sigamos, por favor. Entonces aquí, lo aclaro, de los 10 miembros de la comisión redactora del reglamento del 23, 6 estudiaron en la Universidad de Córdoba: Acevedo, Segura, Mota, Centeno, Neirot y Navarro. Sigamos. Bueno, aquí rescato el nombre de Manuel Antonio Acevedo, que es el autor del reglamento, lo cual es un dato interesante para entender que en una obra tan importante como esta,
la de un reglamento constitucional, una personalidad como Acevedo, que podemos hablar un rato largo de él, ha sido quien pudo escribirlo, ¿no? Yo no quiero decir que hacía falta ir a la universidad para escribir. Hay que ver el nivel, esto sería un área de la historia cultural, ver el nivel de formación. No quiere decir que porque no fueron a la universidad no tenían la capacidad, ¿no? Solamente estoy diciendo que el autor del reglamento es Acevedo, que estudió en la Universidad de Córdoba. Y que ustedes saben que hay un documento muy rico del archivo de Salta del año 1802, donde él presenta como una especie de probanza de méritos y da como acto positivo de nobleza el hecho de haber sido estudiante en Córdoba. Sigamos, por favor. Bueno, aquí hay mucha letra, pero les quería contar que Juan Antonio Neirot, que es uno de los que figuran como estudiantes nuestros, él en el año 1812 pronuncia un sermón por los muertos en la batalla de Tucumán del 24 de septiembre de 1812. Fue publicada en Buenos Aires en la imprenta de Niños Expósitos. Sin duda, decimos nosotros, esta publicación acrecentó su fama. Neirot era famoso porque uno de sus sermones se había publicado. Y ustedes saben que hay una carta de Fray Cayetano Rodríguez que en el año 1813, le escribe al doctor José Agustín Molina de Tucumán y le dice que hay un sermón de Neiroto. Lo nombra Neiroto porque posiblemente el apellido también se lo pronunciaría de esa manera y hasta se lo escribía de esa manera. Y escuchen lo que le dice Cayetano Rodríguez a José Agustín Molina, los dos sacerdotes, ¿no? Y hablaban de otro sacerdote. Y le dice que un sermón de Neiroto está cochino, cochino, cochino. Vale decir puerquísimo, ¿no? Y posiblemente pensamos, incluso esto lo conversé con Javier, como verán en la última nota, Javier ha trabajado este tema en un artículo que se llama Santos Reyes, Virtuosos Incas, Antiguos Tiranos, Imagen de la Monarquía en la Homilética Sagrada Rioplatense, siglos XVIII al XIX, y pensamos, y lo piensa él y yo lo sigo, que se refiere a este sermón, porque este sermón ha sido publicado y por lo tanto tuvieron chance de leerlo, ¿no? Muchos sermones fueron pronunciados, pero no publicados. Por eso de algunos no conocemos el texto, ¿no? Pero bueno, me interesa que Neirot, que estudió en Córdoba y participó en los asuntos políticos catamarqueños en esta época, tuvo también esta participación. Sigamos, por favor. Aquí volvemos a Acevedo para decir que fue diputado por Catamarca al Congreso reunido en Tucumán en 1816, un personaje político muy interesante. Él era sacerdote, era cura párroco en Belén, aquí en el interior de Catamarca, desde 1806, estuvo muchos años aquí radicado en Catamarca. De hecho, cuando él muere en Buenos Aires como diputado del Congreso de 1824, su hermano se va a encargar de los bienes que él había dejado aquí en Belén. Acevedo era muy amigo de Güemes. Ustedes saben que hay una carta donde Acevedo le dice a Güemes que si bien él es diputado por Catamarca al Congreso de Tucumán, si Güemes quiere, él puede renunciar y representar a Salta. Él era salteño de nacimiento, ¿no? Y su familia era muy amiga de la familia Güemes. Sigamos, por favor. Aquí hablamos de Pedro Alejandrino Centeno, un sacerdote que genera en mí siempre mucha curiosidad, porque ha sido un personaje muy interesante. Él representa a Catamarca en el Congreso Constituyente reunido en Santa Fe en 1853. Con estas dos diapositivas quería mostrar que dos de los estudiantes que nos interesa hoy uno representó a Catamarca en el Congreso de Tucumán, en el Congreso de la Independencia, y otro representó a Catamarca en el Congreso que sanciona la Constitución Nacional de 1853. Es también para que veamos este grupo de estudiantes solamente en el tiempo que nos interesa ahora, en la década del 20, participaron en estas cuestiones, pero luego tuvieron también trascendencia. Ustedes saben algo atípico, es que Acevedo y Centeno mueren los dos un 9 de octubre de distinto año, ¿no? Acevedo, Centeno va a morir el 9 de octubre del año 53, después que vuelve del Congreso, muere al poco tiempo, y posiblemente, por lo que les decía temprano, por cuestiones vinculadas al desgaste que le ocasiona el viaje.
Ustedes saben que Acevedo escribía cartas al gobernador de Catamarca contándole el proceso del viaje y les decía que todos los inconvenientes que tuvieron, los problemas de salud que tuvo él, y a poco de volver va a morir. Pensemos Catamarca, Santa Fe, el trayecto, y, y cuánto duraba y todo lo que implicaba. Este Congreso de 1824 también es interesante para nuestro tema. ¿Por qué? Porque fueron electos 5 diputados, de los cuales 3 son estudiantes universitarios en Córdoba. Acevedo, varias veces nombrado, Inocencio González, que es hermano de Marcos y de Gregorio, que ya lo hemos nombrado, y que él vivía en Buenos Aires en ese momento, y José Antonio Barros y Villafañe. Es decir, que de los 5 diputados electos al Congreso del 24, 3 eran estudiantes universitarios en Córdoba. Los otros 2 electos fueron Nicolás de Avellaneda y Tula y Miguel Díaz de la Peña. Sigamos, Gerardo. Bueno, aquí anoté algunas cosas ya para que vamos terminando. Le puse como título Universitario y redes familiares, pero solamente para que tengamos una idea de lo que se puede, de las conclusiones que se puede sacar de este cruce de información, ¿no? Lo primero que me llamó la atención fue que de este listado de 25 personas, la cantidad de apellidos se reduce a 16, lo cual quiere decir que hay apellidos idénticos, y lo cual implicaría, no necesariamente, pero casi seguro que eran familia, ¿no? Que pertenecían al mismo grupo familiar. Entonces tenemos que, en este listado de 25 personas, tenemos 3 grupos de 3 hermanos cada uno y un grupo de 2 hermanos. Acuña, González y Mota Botello aportaron 3 hermanos a este listado cada uno, y los Segura aportaron 2. Aparte de estos casos de hermanos, encontramos 2 apellidos que se repiten, Toro y Navarro. Los Toro eran padre e hijo. Manuel era hijo adoptivo de Ángel Mariano Toro, y los Navarro eran primos segundos. Manuel y Ramón Gil Navarro eran bisnietos de los Navarro Carrizo de Andrada. A su vez, los Navarro eran primos cuartos de los González de Peche, que eran cuartos nietos de Laurencio Carrizo de Andrada y de Ignacia de Pedraza. De Laurencio Carrizo descendemos muchos, pero ustedes no ven el final. Pero bueno, ahí hablo también de parentescos, y yo pensaba mientras escribía esto que a los genealogistas no. Cuando uno dice primo cuarto o quinto, nos parece ahí nomás, cercano, ¿no? Pero al común de la gente le suena como lejano, como que ya casi no son parientes porque ya la sangre se perdió. Pero a mí me interesa que lo pensemos desde el punto de vista de una sociedad como la catamarqueña, que ha logrado, a partir de estrategias matrimoniales, preservar esa unión de los linajes. Por eso es que hacia 1820, 21, 28, lo que estamos viendo ahora, se pueden dar estos parentescos que tienen esa antigüedad, si vale el término, en cuanto a generaciones pasadas y antepasado en común. Sigamos, Gerardo, por favor. Este otro listado es también para mostrar cómo eran los vínculos entre ellos. Ángel Mariano Salas, sacerdote también, otro de nuestros estudiantes, primo segundo de Manuel Navarro y de Gregorio de Sosa y Valle. Ambos, los 3 eran bisnietos de los Sosa y Adaro. Russo, ya lo dijimos, era sobrino materno de los hermanos Acuña. Los hermanos Acuña eran primos terceros de la madre de los hermanos Mota Botello. Centeno era primo tercero de la madre de los Mota Botello. Y Centeno, a su vez, era primo tercero de los hermanos Acuña. Sigamos, por favor. Aquí vamos con otros vínculos que se van dando entre ellos y que nosotros los vamos reconstruyendo a partir de nuestras investigaciones. Los hermanos González Espeche se convirtieron en el año 1816 en cuñados de José Ambrosio Colombres, hermano de Agustín, que ya nombramos varias veces, y de José Eusebio Colombres, el diputado por Catamarca el año 16. Para quienes no están muy metidos en el tema genealógico, sepan que las estrategias matrimoniales es una herramienta fundamental para nuestro trabajo. Entonces, cuando uno habla de un casamiento, no implica necesariamente, y esto hay que decirlo siempre al principio de una charla de genealogía, que no implica que la pertenencia a la misma familia signifique paz y tranquilidad, ¿no? Los conflictos existen, como existen hoy, existieron siempre. Pero lo que yo quiero mostrar es que
un casamiento necesariamente puede abrir una puerta de relaciones y de vínculos. Entonces, las redes están estructuradas de esa manera. No quiere decir que al interior de la red o en las relaciones intrafamiliares todo sea necesariamente armonía, ¿no? Los seres humanos vivimos en el conflicto porque es la naturaleza, y eso también se da permanentemente en la historia y en las generaciones. Sigamos, por favor. Aquí ya lo hago un poco más complejo para ir buscando más vínculos. Esto lo puedo hacer a partir de una base de datos, el PAF que yo trabajo, entonces voy pidiendo la información que me va brindando. Aquí tenemos que Tadeo Acuña, uno de nuestros estudiantes, se casó con Magdalena Molina Bazán, que era sobrina del estudiante Pedro Antonio Bazán y sobrina paterna de Isabel Molina, que se casó con Gregorio Seguri Cubas. Aquí ya me dijo Javier que hacía falta un esquema, porque a ustedes se les puede hacer lío, pero miren este caso. Marcos González y Pedro José Seguri Cubas, que son dos de los estudiantes que analizamos nosotros, se convirtieron sucesivamente en cuñados de los Mota Botello, porque ambos se casaron con la misma hermana, con Luisa Isabel de la Mota Botello. González se había casado en el año 20 y Segura en el año 1851. Y esto no lo considero solamente un dato pintoresco, digamos, porque está hablando de los vínculos y cómo las familias se van, digamos, las relaciones familiares perduran. En el año 20, González se casa con Luisa Isabel. En el año 51, Pedro José Segura. Ambos habían estudiado en Córdoba, ambos necesariamente pertenecían al mismo sector social, ¿no? Independiente de que en algún momento pueden haberse dividido entre unitarios y federales, pero esas eran cuestiones más de objeto de estudio del presente, del historiador de hoy, ¿no? Porque hay que analizar eso con cuidado también. Se han dado muchos casamientos entre unitarios y federales, y lejos de pensar que eso era un motivo que podría impedir ese vínculo, se lo daba, ¿no? Y aquí lo pongo de caso porque se daba entre los Mota Botello, los González y los Segura, que pertenecían a bandos enfrentados. Luisa Isabel, y esto sí es un dato de color, Luisa Isabel es la dama con quien Belgrano bailó La Condición. Bueno, en el caso de José Antonio Barros de Villafañe y Pío Isaac Acuña, otros dos estudiantes nuestros, se casaron con dos primas hermanas de apellido Pasos. Y otra vez, ¿qué implica? No solamente la cuestión de poder rellenar un trabajo genealógico, sino de abrir los ojos un poco más y decir, bueno, si hay cuestiones políticas, por ejemplo, imaginemos el hecho de que dos primas hermanas acerquen varones a su grupo familiar que tengan injerencia política, es un dato para tenerlo en cuenta. Sigamos, por favor. Bueno, esto es un documento que para mí es valiosísimo. Le puse de título Toro y Russo, pero este documento es de... Sigamos, Gerardo, por favor. Ese documento trata sobre esto. Ustedes saben que en el año 1822, una hija de Ángel Mariano Toro, el escribano, el de Chuquisaca, que se vino para aquí, para Catamarca, una hija de él se casa aquí en Catamarca con Pedro Silva y Ponce de León, que era de Buenos Aires. Todavía no sé bien qué hacía él aquí, pero se casaron acá. Y miren el dato. Ángel Mariano Toro, estudiante de Chuquisaca, referente político en ese momento en Catamarca. Cuando su hija se casa, ¿quiénes son los testigos? Eusebio Gregorio Russo, que era el gobernador de Catamarca en ese momento, y la madre de él, Clara Acuña, que era la hermana de Tadeo y de Pío Isaac y de Pedro Acuña. Este dato, sigamos, Gerardo, por favor. Este dato ya nos da un vínculo que va más allá de lo político, ¿no? Entonces, aquí sí podemos armar redes de compadrazgo o redes amicales, ¿no? Vinculadas con los vínculos de amistad. Y este dato, en una carta del escribano José Antonio Barros de Villafañe a su hijo, se advierten vínculos estrechos entre los Toro y el hijo de Barros hacia 1824. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con esto? Hay una carta donde José Antonio Barros de Villafañe le escribe a su hijo y le dice, en 1824, le dice, ayer, el hijo está en Buenos Aires, le dice, ayer hubo aquí en Catamarca
obra de teatro y tu amigo Toro y el otro Toro, o sea que estuvieron Ángel Mariano y Manuel Toro actuando en esa obra de teatro. O sea, es la invitación también, como le digo a mis alumnos siempre, buscar donde menos imaginamos pequeñas pistas que nos permiten ir estructurando esta red. A mí particularmente me interesan las cuestiones de las redes políticas, cómo se arman, porque muchas veces la política y la familia van de la mano, casi siempre. Sigamos, por favor. Aquí, esto ya es para un poco ya un poquito más relajado y descontracturado. Ángel Mariano Toro, como les decía, me dediqué a reconstruir sobre todo la ascendencia de su esposa, Manuela Jiménez, séptima nieta de don Jerónimo Luis de Cabrera, fundador de Córdoba. Y de paso, escuchando otra de las conferencias que dio la Academia de Charcas, donde se presentan trabajos valiosísimos, muy interesantes, ahí advierto que, y gracias a Ernesto Álvarez Uriondo, que me ha conseguido el contacto del autor y el trabajo, ahí advierto que Juana Azurduy de Padilla, que también era séptima nieta de Jerónimo Luis de Cabrera, era prima tercera de la esposa de Toro, de nuestro Toro, del Toro escribano aquí en Catamarca. Sigamos. Y miren, y se me ocurrió pensar, digo, bueno, si Ángel Mariano Toro se casó en Chuquisaca con una séptima nieta de Cabrera, de la línea de la hija mayor, la que se queda allá, yo digo, bueno, pero yo anteriormente había visto, había hecho otros estudios a través de mis datos, de mi base de datos, sobre quiénes descendían de Cabrera entre nuestros universitarios. Entonces, esto es como una cuestión ya divertida. Séptimos nietos de Cabrera, Ramón Gil Navarro, Neirot, las esposas de Russo, Regis Malde, Seguri Cubas, Octavios nietos de Cabrera, los González Peche, Sosa y Valle, Salas, Navarro, Bazán, la esposa de Tadeo Acuña, ¿no? Entonces, decir, bueno, si pensamos otra vez, y como siempre lo hago en Narciso Vinayán Carmona y en el estudio que él presenta sobre linajes troncales y antepasados troncales, otra vez Cabrera se confirma como uno de ellos, ¿no? Porque tiene descendencia en Chuquisaca, que se casa con Toro, y luego aquí en Catamarca, puntualmente, varios de ellos son catamarqueños y otros de ellos se radican acá. Entonces, es como para tener yo digo divertido, pero no le bajo el precio a mi trabajo, ¿no? Porque esto lleva mucho tiempo de poder estructurar las redes, y otra vez lo mismo. Cuando hablamos de antepasados, en varias generaciones arriba, lejos de pensar que eso aleja, en nuestro caso, y en mi caso, me da la idea de cercanía y de pertenencia a un mismo círculo y a un mismo linaje, en este caso, ¿no? A un linaje troncal como es el de Cabrera. Sigamos, por favor. Bueno, ya vamos terminando. Esta es una tabla que le agradezco a Javier que la hizo. Está con letra chiquita, ustedes no la ven bien, pero en la columna está el nombre de los estudiantes universitarios y con crucecita está marcado qué hicieron ellos, qué hicieron de todo lo que nosotros fuimos mostrando para dar la idea de un grupo, no digo compacto porque no lo era, pero sí un grupo que ha tenido chance de interactuar a nivel de elenco político y de redes políticas en un mismo tiempo y en un mismo espacio. Sigamos, Gerardo, por favor. Bueno, a modo de cierre, la participación de esta élite universitaria en cuerpos colegiados como asambleas declarativas, juntas electorales y asambleas legislativas constituyentes, como así también en el Poder Ejecutivo catamarqueño, muestra que no solo el prestigio familiar heredado de las generaciones precedentes influyó, sino además el prestigio de la formación académica universitaria. Y desde este lugar es que me interesa repetir lo que dije recién, es que puede haber otros universitarios en este tiempo en Catamarca. En nuestro caso solamente nos abocamos a analizar la actividad de quienes estaban comprendidos en el periodo 1820-28, vinculados con las instituciones que nosotros hemos trabajado. Nosotros hemos visto todas las actas capitulares desde el 2021 hasta el 28 y fuimos ubicando a cada uno de ellos y determinando qué hicieron y viendo qué datos teníamos con respecto a su formación universitaria. La que sigue, Gerardo, que ya es el cierre. Yo les agradezco la atención y otra vez les pido disculpas por las cuestiones técnicas que pasaron
y agradezco mucho a Gerardo que ha pasado la investigación. Muchísimas gracias. Buenísimo, Marcelo. Muchas gracias. Muchas gracias, Celia. Yo quedo a disposición si hay preguntas, consultas. Sí, por favor, levanten la mano los que quieran hacer consulta. Estoy viendo en el chat, no aparecen preguntas. Si aparece alguna, me avisan, por favor, porque estaba con la presentación, no podía ir viendo el chat. Pero, por favor, los que quieran, ahí José Gallo levantó la mano. Te escuchamos, José. Hola, ¿se me escucha? ¿Se me escucha bien? Sí. Tenía miedo de poner la cámara porque no tengo buena conexión, pero bueno, anoté varias cosas. Me voy a reducir a tal vez 2 preguntas, si es que Marcelo la puede contestar. La primera es esta figura del padrinazgo que hablaba Marcelo. Y la pregunta sería, ¿qué tan fuerte era el vínculo de padrino para justamente, valga la redundancia, vincular a 2 familias elitistas de Catamarca? Y lo digo la pregunta porque hoy día la figura quizás del padrino está media desdibujada, no es un vínculo tan fuerte como es el caso de un matrimonio, pero bueno, quizás en aquel momento era frecuente usar esa herramienta como vínculo duradero y no lo sé. José, te escuché solamente el final porque se entrecortó. Me preguntabas del padrino. Hola, sí, o sea, la pregunta sería, ¿qué tan fuerte se generaba, o sea, qué tan fuerte era el vínculo entre la figura esta del padrino para vincular a 2 familias elitistas? Estamos hablando del padrino en el tiempo de ser estudiante universitario, ¿verdad? No el padrino Claro. en una ceremonia religiosa. Claro, Sí, claro. no, este padrino no tiene que ver con el padrino de un sacramento, sino con el patronazgo, digamos, como apadrinar en el sentido de apoyarlo económicamente. Por lo general, el padrino era un conocido, un familiar, no había chance de que sea un desconocido, ¿no? Por eso es que eso fortalece los vínculos y nos permite armar redes familiares, redes comerciales, pero en este caso hay que pensarlo como que se hace cargo me sale bancarlo, para decirlo de manera coloquial, de ayudarlo en lo que necesite, y que no tiene que ver solo con lo económico, ¿no? Sino también con la integración de una persona de extraña jurisdicción en otra. Por ejemplo, Nicolás, esto ya me voy en el tiempo, pero Carlos Páez de la Torre, en su fantástico libro sobre Nicolás Avellaneda, dice que Pedro J. Frías decía que Avellaneda decía que en Córdoba Nicolás era González, ¿no? Porque su abuela lo era, y entonces decir, bueno, la familia González abría las puertas de su casa, incluso a partir de ahí se podía pensar en matrimonios que se podrían dar, ¿no? Porque un estudiante universitario era, como decía Prudencio Bustos Argañarás, es una vía de acceso importante al sector dominante, y era una posibilidad de vínculo también, ¿no? Que se podía radicar en Córdoba o, bueno, pensemos en Moreno, que estudia en Chuquisaca y luego viene, Manuel Navarro está en Chuquisaca y luego vuelve, pero el valor agregado que tenía un estudiante universitario era interesante, por lo menos para tenerlo en cuenta, ¿no? No era algo determinante, porque la mayoría no tenía título, y luego los casamientos convenientes estuvieron presentes siempre. Pero aquí el padrino es un tema muy, muy interesante, porque hay que profundizar también qué vínculos se generaban con respecto
de otras jurisdicciones, ¿no? Yo solamente me concentré en Catamarca y justo tenía la chance de que conocía la genealogía de los padrinos, entonces podía saber más o menos quiénes eran, pero hay trabajos sobre el tema donde no se hace alusión a lo genealógico familiar, pero sí pensando quiénes eran los padrinos en Córdoba y quiénes eran ellos que podían recibir. Pero, por ejemplo, si vamos al caso de González o Bernardino Cáceres, ¿no? Felipe González era un comerciante muy importante y Manuel y su sobrino Marco era también hijo de un comerciante importante. O sea, por eso no era necesariamente la cuestión económica de ayuda, que también estaría en caso, ¿no? Pero en este caso puntual no lo veo así. Pero a partir del estudio de Silvano Benito Moya me parece interesante pensar esos vínculos que se van dando y que son redes, ¿no? Porque a veces quizás nosotros no lo tenemos presente, pero no es que un estudiante iba a la nada. En aquel tiempo, incluso hoy, necesitamos también tener un contacto, ¿no? Que sería eso. Bien, perfecto, gracias Marcelo. También levantó la mano Adelina Itatí Peinado. Te escuchamos, Adelina. Buenos días a todos, felicitaciones Marcelo. Muchas gracias. Me gustó mucho la exposición. Yo quiero saber cómo llega el apellido Mota-Botelho a Catamarca. ¿Qué origen tiene? Porque tengo familia en Brasil y tengo sobrinas casadas con gente de ese apellido. Ah, mira qué interesante. Como dije ahí, Federico Mazzini ha hecho el estudio anterior de las generaciones anteriores a Francisco de la Mota Botelho, que va a ser un portugués que se casa con una santafesina de apellido Ruiz Gallo. De allí nace Feliciano de la Mota Botelho, que luego viene él a Catamarca. Pensemos que estamos hablando a fines del siglo XVIII. Aquí se va a casar Feliciano con Maximiliana Robín y van a ser los padres de estos estudiantes Mota Botelho. Es decir, que el padre de Feliciano, Francisco, es portugués. Y Federico Mazzini ha avanzado muchísimo en generaciones anteriores, así que es posible que se pueda entroncar allí. Y luego está el trabajo de Prudencio Bustos Argañarás, donde también toca, donde da alguna información al respecto. Esa familia aquí en Catamarca tiene una presencia, incluso hoy importante, porque una calle lleva el nombre de Mota Botelho, que mucha gente no sabe bien qué es o por qué, pero ya forma parte de nuestra identidad. Pero el derrotero familiar es muy interesante y ha tenido miembros que han hecho aportes valiosos en todo sentido. Es una familia interesante. Bueno, te agradezco mucho. Es una sobrina del mismo apellido mío, María Jimena Peinado Greco, argentina, nacida en San Juan, pero reside en Brasil hace 40 años. Es casada con una persona de ese apellido. Entonces, pero, ¿y el apellido es Mota o Mota Botelho? ¿Compuesto Botelho, o Mota? Botelho. Ah, Botelho. Claro. Botelho. Bueno, muchas gracias. Y no, por favor, gracias a ti. Juan, Marcelo. ¿Cómo? Te esperamos por San Juan. Sí, ahí estamos. Bien, ahora también levantó la mano Máximo Méndez, también de acá de Tucumán, el presidente de nuestro centro. Está silenciado, Máximo. Hola, Máximo. Ahí estoy, ahí. Bueno, muchas gracias. Quería antes que nada felicitarte, Marcelo, porque me parece muy, muy interesante y como de costumbre con una gran agilidad y amenidad expositiva. Yo quería preguntarte si estos estudiantes de Córdoba, si la formación previa de ellos es el famoso convento del padre Quintana, o las aulas del padre Quintana. Yo no sé, porque me parece que era, no me parece, siempre he leído que era un foco de cultura importantísimo en la Catamarca de esa época, y quería saber eso, ¿no? Si estos universitarios catamarqueños en Córdoba tienen esa formación previa en las aulas franciscanas de Catamarca. Qué buena pregunta, Máximo, muchas gracias. Sí, y lo tendría que haber dicho, o lo podría haber dicho. De la mayoría de ellos que conocemos los antecedentes aquí,
sí estudiaron en el convento franciscano, incluso alguno que no era catamarqueño y sí también estudió acá y se fue vinculando a la sociedad catamarqueña. Máximo se refiere a la Escuela Franciscana de Catamarca, que ha marcado una impronta significativa en la cultura de Catamarca. Un poco después de este tiempo, con el padre Ramón de la Quintana, cuyo nombre lleva hoy el colegio, donde yo cursé mi escuela primaria, pero para el siglo XVIII, si pensamos que desde 1750 la escuela ya tiene presencia, ellos adquirieron las primeras letras aquí y son quienes integran los planteles. Pensemos, por ejemplo, la pregunta de Máximo me hace pensar en Fray Mamerto Esquiú, por ejemplo, que él estudia en el convento franciscano y por cuestiones, podemos decir, económicas, habría que profundizarlas, él no viaja a ninguna universidad, él no estudia ni en Córdoba, ni en Chuquisaca, ni en Chile, pero la formación que reciben en el convento franciscano de Catamarca era importante. Y está bueno lo que dice Máximo, porque eso nos da pie para pensar quiénes eran ellos, qué pudieron acceder. De hecho, para acceder a los primeros estudios universitarios en Córdoba tenían que manejar el latín, y el latín lo aprendían aquí en Catamarca de manera con un nivel altísimo. Y de hecho, muchos miembros de familias con los apellidos que más o menos conocemos de las ciudades a las que ustedes pertenecen, muchos de ellos estudiaron aquí. Sí, sí. Y está bien lo que dice Máximo, porque nos hace pensar también en la tradición educativa de Catamarca, en la tradición cultural, y que a veces la dejamos de lado. Sí, es importantísimo ese colegio, sí. Tal cual, tal cual. Ahí Marcelo Monllao Grima dice que Mota Botello tuvo estrecha relación con Belgrano, justamente es así, y por eso es que se da la posibilidad esa que comenté casi como un detalle, que la hija de Feliciano de la Mota Botello, Luisa Isabel, baila la condición con Manuel Belgrano. Para mí es un tema muy importante ese, pero no lo vamos a trabajar ahora, que se va a hacer muy tarde. Pero incluso no queda claro dónde bailó, si fue en Tucumán o en Catamarca, pero es cierto lo que dice Marcelo Monllao Grima, que Belgrano y Mota Botello tenían estrechos vínculos, eran amigos. Y por eso Mota Botello va a ser uno de los que, después de que termina el poder de Francisco de Acuña, después de casi de un poquito más de 30 años en el poder, Mota Botello y Nicolás de Avellaneda y Tula van a ser los dos que van a repartirse el poder de Acuña luego de la revolución, ¿no? Mota Botello y Avellaneda realizan lo que un historiador reconocido como Tulio Alperín Dongi llama la carrera de la revolución. Son quienes pudieron avanzar en cargos porque el poder, en este caso de Acuña, retenía la posibilidad de apertura, ¿no? Entonces se decía la camarilla de los Acuña, el grupo de los Acuña, y luego va a dividirse ese grupo en el grupo de los Mota, en el grupo de los Avellaneda, y los bandos van a seguir y la lucha por el poder va a seguir. Bien, muchísimas gracias Máximo y Marcelo. Ahora escuchamos la pregunta de Martín Augier, también de Tucumán. Hola Marcelo, muchísimas gracias por la exposición. Hola Martín. Te quería preguntar, he leído de Manuel Soria y Ramón Rosa Olmo, el padre, sobre que Pedro Ignacio de Segura y Cubas fue quien insta a Fray Mamerto Esquiú a pronunciar el sermón, porque dice que el padre era un padre, el padre Esquiú, bueno, no quería. Era introvertido, que no, era una persona muy tímida, y fue Pedro Ignacio de Segura Cubas que lo ve martirizado en su habitación y le dice: vos vas a ser que va a pronunciar el sermón, y fue tan brillante que todos quedaron impactados y anodados. Si fue Exacto. así, bueno. Exacto, Martín. Sí, lo que yo quizá no coincidiría con los autores que mencionas, que
que sea tímido Esquiú. En realidad, él pronunciaba sermones importantes, ¿no? Por eso es que se lo convoca y él se niega. Por eso él 3 veces rompe el borrador y no quería hacerse cargo de esa oración, pero ya anteriormente había pronunciado sermones. De hecho, los curas, por obligación, todos los domingos tienen que pronunciar un sermón. Algunos son más o menos vagos, que lo preparan o no, pero sí, es cierto, a Pedro José Seguri Cuba se le debe el hecho de que le insistió, y vos sabés que, Martín, pensando en tu pregunta, yo muchas veces relaciono que los Segura y los Esquiú vivían en Piedra Blanca, que es una localidad, o sea, 15 kilómetros de aquí bueno, yo no estoy en la capital, pero bueno, a 15 kilómetros de la capital o por ahí, y en aquel momento más aislada que hoy Piedra Blanca, era un lugar donde convivían estas familias, y creo que también la vecindad puede haber ayudado. Pero sí es cierto lo que dice Martín, y es muy interesante que lo diga, porque también habla de un gobernador que se formó en Córdoba y que tenía interés en que una persona con la oratoria de Esquiú pronuncie un sermón que tenía que ver con la organización nacional, con la sanción de la Constitución. Entonces, es importante. Y siguiendo lo que dice Martín, ustedes saben que el maestro en Derecho que tuvo Esquiú fue Tadeo Acuña, uno de nuestros estudiantes. Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Martín. Gracias por estar. Bien, ya se acabaron ya no hay más manos levantadas. Una sola consulta, Marcelo, como para que nos desburres un poco. El tema de la limpieza de sangre, ¿a qué se refería? Si nos podés explicar un poco, porque acá, digamos, en Argentina no hubo universidades para indios, pero sí lo hubo en México y en otras partes del Imperio Hispánico. Mira, vos sabés que estuve leyendo un poquito sobre el tema. La limpieza de sangre técnicamente no tiene que ver con una cuestión de discriminación, sino que tiene que ver con que quienes estén en espacios de formación y ocupando cargos públicos no tengan mancha de moro judío, con la idea de no entorpecer la catequización, ¿no? Iba por ese lado. Lo que pasa es que luego se lo puede ver contra moros y judíos, y luego por indios en América. Pero en realidad, capaz que yo no lo puedo explicar bien, pero lo entendí bien cuando lo leí. No tiene que ver con la discriminación hoy para decir, vos no porque sos tal cosa, sino que en el origen, porque desde el siglo 12, 13, 15, 14, 15, 15 se va a incorporar con fuerza este estatuto, que luego de manera más débil va a llegar aquí. Incluso hay autores que escriben sobre crónicas históricas de la Universidad de Córdoba, donde plantea que no se prestaba tanta atención a eso hasta que un día, escucha esto, un hijo natural obtiene el título. Lo que pasa que, bueno, uno dirá, ¿por qué estaba estudiando? Y a partir de ahí es como que el autor habla de un relajamiento, y se tiene de nuevo la idea de que se tiene que hacer ajustes con respecto a eso, y que por esa vez solamente se iba a otorgar el título, pero luego no. Lo que pasa es que una cosa es la limpieza de sangre al principio también de la Reconquista en España, y otras cuestiones que se alejan de América, y luego también cuando ese instrumento se aplica aquí en América. Es lo que plantea Luis Liramón, y él habla claramente de que lo que pasa es que quizás nos cueste hoy entenderlo, pero no era discriminación para que no estudien o no ingresen, sino que se buscaba preservar la pureza en cuanto a la idea de la religión. Eso era. Ahí creo que lo dije más claro. No por la sangre en sí, sino por el pensamiento religioso, y que luego una cosa iba de la mano de la otra. De ahí se deriva y luego queda ya como algo que se separa. Pero el tema es interesante para plantearlo. A mí me gustaría ver un expediente, creo que no he visto, de universitarios
claro, de los cristianos viejos, no me salía el concepto, lo que dice Javier. Claro, demostrar que eran cristianos viejos. Exactamente, eso. Por eso iba a los religiosos y que no eran los nuevos cristianos, los convertidos, los que se apellidaban ángel o como un animal. Entonces, esa es la esencia en el origen. Y claro, los judíos conversos, claro, que sean puramente cristianos. Esa es la idea original. Y también yo tenía una idea de haber leído rapidito cosas y decir, bueno, el preconcepto, pero si lo pensamos, tiene lógica con respecto al pensamiento de la época. O sea, que nadie tenga sospechas de mácula, de nada. Entonces, inmaculado para estar aquí enseñando. Entonces, si había una mínima sospecha, está buena la pregunta, Gerardo, porque es un lindo tema. Algún día tendríamos que hacer como una reunioncita grande hablando de eso puntualmente, porque hay como mucha idea rapidita, conclusiones que uno saca, ¿no? Pero profundizando, me parece, en el origen tenía un objetivo, que luego haya podido variar, eso también ha pasado, pero esa documentación existe y seguramente hay universidades antiguas que las conservan. Yo quería hacer una consulta ahí, levanté la mano. Bueno, primero, Daniel Gatica te manda una felicitación y se le cortó la luz, así que pudo con la batería del celular y la notebook mandando un saludo y bueno, me dijo que excelente la charla. Bueno, recibí también otros por acá. Después, una cosa que a mí me pareció interesante, más allá de la charla que fue excelente, es cuando yo no soy profesor de historia, soy médico veterinario, cuando a cada uno de los pasos que dabas ibas definiendo, por ejemplo, elite, red social, patronos, estudiantes, hacías como una especie de introducción cortita para saber de lo que estábamos hablando, porque realmente si no lo decías, no me lograba dar cuenta de lo que estabas hablando. Entonces, eso como no soy experto en estos temas, estas pequeñas definiciones a mí por lo menos me ayudaron a poder entender mucho mejor la charla. Eso lo quería comentar porque por ahí, para gente que es profesor de historia o historiadores acá, por ahí es algo común, pero para mí no. Y todos esos términos que fuiste puntualizando, inclusive lo fuiste nombrando en diapositivas y escribiendo, bueno, fue muy interesante para poder comprender todo lo que estabas diciendo, ¿no? Bueno, eso quería comentar. Te agradezco, Fabián, que lo digas, porque también a mí me sirve para ir aceitando y mejorando, sobre todo en mis clases en la universidad, que es el lugar donde trabajo, y también busco siempre la facilidad de la comprensión. A veces uno comete el error, no, uno cae en la idea de pensar que todo el mundo hablamos en el mismo idioma, ¿no? Pero es una invitación siempre para decir, o sea, siempre en los trabajos de investigación uno dice, ¿de qué estoy hablando cuando hablo de? Y a veces puede ser que vos y yo tengamos concepciones distintas o ideas distintas, por ejemplo, de la limpieza de sangre. Claro, esa es una de las que anoté. Hay que fundamentarlo bien y bueno, y tratar de leer la mayor cantidad de... Una cosita más, antes de cerrar las preguntas y todo, me gustaría que todos prendan la cámara y podamos hacer una foto grupal. Si podemos tomar eso, porque estábamos en un chat interno que tenemos en el grupo. Fabián, que José Gato también levantó la mano. Ah, perfecto, José. Disculpa. José, te escuchamos. José ahora está radicado en Francia. No tiene buena conectividad. Dice, pienso en esto de la importancia universitaria como una forma de legitimar los cargos. Es decir, nosotros estamos preparados para asumir
El resto de las personas que no tienen la posibilidad de viajar para estudiar, lamentablemente no podrán aspirar a los cargos, ya que no tienen una formación para hacerlo. La pregunta sería, ¿qué incidencia tenía el pueblo en la elección de los cargos? Claro, en esta época definir pueblo es otra categoría que es importante tener en cuenta. Aquí el pueblo era, podemos pensar que era la mayoría que no tomaba decisiones. En este momento, sobre todo en el momento que hemos trabajado hoy, son los vecinos, el sector integrado por los vecinos que conforma el patriciado, según mis trabajos. Y dentro de ese patriciado, un pequeño sector es élite política. Aquí no hay pueblo como hoy pensamos. Aquí no. Los vecinos, los que tienen categoría de vecinos y que para eso descienden de vecinos fundadores, tienen tratamiento de don, tienen casa poblada en la ciudad, tienen una renta que les permite un nivel económico. O sea, son muchas cuestiones que se tienen que ver para entender quiénes son, a qué grupo pertenece este sector reducido. El común no tenía, digamos, el indio, el negro, el blanco pobre, el que no tenía categoría de vecino no podía participar de esta elección. Solamente ese sector que hemos caracterizado como élite. Bien, ¿hay algunas preguntas más, Analía, en el chat? Había un segundo, porque estaba mirando que yo tenía algo de la Universidad de Córdoba en mi página de apellidos italianos que me había cedido Ignacio Tejerina, pero es en cuanto a los universitarios en la Universidad de Córdoba, los italianos en la Universidad de Córdoba en el 1800. Comentó María Gómez que felicitaciones tenés de todos, Marcelo, muchísimas. Por supuesto, mía también. Muy claro, todo muy interesante. María Gómez dice, nos da pie los sanjuaninos para hacer algo semejante con los firmantes del Acta de Autonomía de 1820, egresados muchos de la Universidad de Córdoba y de Chile. Claro, exacto. Después, Adolfo Monjó, creo que se dice, Mota Botello tuvo estrecha relación con Manuel Belgrano, creo que lo comentaste. Sí. Y los demás son felicitaciones. Y vi que Marcelo, yo no puedo ver el chat, pero Marcelo Monjó puso algo recién pensando, o era mensaje viejo. No sí, puso para algo los casamientos te acotó a lo que vos decías y que eran judíos conversos, para lo de la limpieza de sangre. Hay un comentario al final que no fue leído, también de Adolfo. Sí, también de Adolfo. Pensando en local, hasta no hace mucho, principios del siglo XX, tiempo el estudio universitario para personas de Catamarca seguía siendo una posibilidad de una élite. Claro, principios del siglo XX, sí. Y yo diría hasta hoy. Si estamos en élite en concepto de económico o de hacer un esfuerzo enorme y luego quienes pueden, porque hay que permanecer 6 años o un poco más en extraña jurisdicción. Y no hablo solamente de un tiempo de hoy, de que podemos hablar de crisis económica. Crisis existieron siempre y siempre fue complejo, por eso no todo el mundo pudo viajar, incluso no todos los hermanos de estos estudiantes. O sea, hay que ver también la situación de cada uno y los grupos familiares. En el caso, por ejemplo, de Julio Herrera, familia importante aquí, que desciende de Azucena González, de la familia González que hemos trabajado. Julio Herrera, en la segunda mitad del 19, no pudo viajar a Córdoba porque su padre había muerto y la situación económica era compleja. Y uno pensaría, pero ellos sí podían hacerlo. Bueno, de hecho su hermano lo hizo, ¿no? Pero hay que ver también cada situación. Por eso la invitación también a pensar los estudios de caso y no generalizar, porque uno diría, todas las familias que pertenecen al sector dominante de Catamarca enviaron a su hijo a Córdoba, y en menor escala a Chuquisaca y en menor escala a Chile, pero todas no. ¿Pero por qué? Entonces habría que ver también, era vocación, era estrategia. Hace algo, tenés que estudiar, tenés que ser monja, tenés que ser cura, tenés que ser militar, va a ser comerciante como yo. Gregorio José González, que deja los estudios por cuestiones de salud en Córdoba, viene y se incorpora al negocio de su padre aquí, y luego va a ser un comerciante y un político exitoso.
Digo exitoso y me hace acordar a otra gente exitosa, pero me refiero a que ha tenido éxito en el negocio. Bien, muchas gracias, Marcelo. Quizás quería agregar un poquito acá. Alicia Sosa agregó algo. Sí, felicitaba y dijo que no podía, no se pudo unir a este último tramo del debate, pero mandó unas felicitaciones. No, pero dice que le hizo pensar, tal como lo planteó Liramont, cómo se repiten las estructuras de redes, la formación de nuestra sociedad colonial al momento de la fundación. Es similar a las relaciones del siglo XVIII, en definitiva, relaciones, poder económico, cargos, etcétera, que arman las redes sociales y se repite este tipo de estructura en todos los siglos. Y bueno, Josefina Acuña dice, a mí me pidieron la constancia en la Real Asociación de Hidalgos, supongo que es de limpieza de sangre, en la Real Asociación de Hidalgos de España, de pertenecer a familias descendientes de Cristiano Viejo. La presentó don Luis Valero de Bernabé, que la consiguió en Galicia. Ahora. Yo lo que quería agregar ahí un poquito es que hay que tener en cuenta cómo es la estrategia para mandar un hijo a estudiar a otro lado. Quizás, como estás diciendo ahí, al morir el padre de los de Herrera, uno pudo estudiar y otros no. Claro. Algo que sí he conocido yo hasta principios del siglo XX, tanto en mi familia como en otras, que muchas veces se hacía la inversión de mandar un hijo a estudiar y a los otros que se dediquen a otra cosa, por ejemplo, uno que se dedica a la parte del campo, otro que se dedica a otra cosa. La ruralización. Sí, y eso generaba un vínculo distinto entre los hermanos que no es por pelea, que a vos te han mandado y a mí no, sino que lo veían como un conjunto y decir, bueno, uno de la familia estudia, el otro de la familia se ocupa de otra cosa. Y no solo en el grupo familiar pequeño, digamos, padre y hermanos, sino que también cuando uno tenía un primo, por ejemplo, que acá en Tucumán ocurría, que teníamos universidad en Tucumán y en las provincias vecinas no había, que era muy común que los primos vengan a estudiar acá, se instalen en la casa y estén un tiempo. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea un pariente que estaba por lograr un título universitario, no daba renombre únicamente, sino que también daba un montón de posibilidades sociales a toda la familia en conjunto. Se me hace que también sería una cosa bastante interesante de estudiar eso. Totalmente de acuerdo. La ruralización de la familia, donde una línea se queda en el campo, trabaja para que la otra estudie y ocupe los cargos políticos. Sí, sí. Excelente, la Muy verdad. Bien. Me encantó. Muchísimas gracias. Y disculpa por el tiempo perdido al principio, que no sé qué pasa. Muchas gracias por todo. Ya no lo retengo más. Muchísimas gracias.